no la tenía fácil, porque a mí nadie me va a echar cuento. Yo sé lo que es producir y a partir de ese momento sabía cómo animar. La orden de Televen siempre fue: sáquenlo. No queremos que esté. No queremos que llegue a la noticia. Y cuando te toca arrastrar a esa persona, llámese familia, llámese pareja, llámese amigo, hay un momento de la vida donde te cansas. 18 de enero. 18 de enero. ¿Qué significan los 18 de enero para ti? Una mezcla de emociones. El traje de artista tú te lo quitas, eso es una vestidura. Hablar del talento es hablar de Pedro Padilla, reconocido actor, animador y locutor venezolano, que inició su carrera en RCTV participando en Ilusiones, El Desafío y Volver a Vivir, además de estar presente en competencias de baile como Date con Todo, Al Pie de la Letra, primera competencia de deletreo de la televisión venezolana. Tuvo su propio show titulado Los Pepazos de la Pepa, en compañía de Karina La Pupi Salaya. Su amor y pasión por lo que hace lo ha llevado a ser un referente de nuestro país. Nos sentimos complacidos de contar con su presencia, porque las historias siempre serán mejor contadas cuando se hacen con voz propia. Pedro, bienvenido, qué gusto saludarte. Gracias por disponer de tiempo para esta gratísima conversación. ¿Cómo estás? Es que yo creo que siempre es necesario tener un tiempo no solo para trabajar, no solo para tener esparcimiento, sino también para reunirse y estar más cerca de los afectos. Y te agradezco profundamente, José, la oportunidad de traerme nuevamente a Venezuela. Qué bueno, Pedro. Mira, sabes que cada vez que yo voy a tener una conversación con uno de mis invitados, bueno, hablo con los que maquillan, con camarógrafos, con todo el gremio, no solo los que se ven en pantalla, sino los que están detrás. Y siempre hay opiniones en común, que trabajaron contigo o las que percibieron. Sabes que todo el mundo coincide en que eres una extraordinaria persona. Que eres buena. No todos. Bueno, a los que yo le pregunté. Bueno, hubo los que me dijeron que no, pero no te lo voy a decir, no, mentira. Te juro que los que me dijeron que sí. Pero hubo algo en lo que también muchos coincidieron. Él es candela. Sí. Es candela. ¿Qué crees tú que interpreta la gente cuando se refiere a ti como que eres candela? Yo tuve una época que, claro, de cara al público, por supuesto, mi inicio se da en la televisión con Los Pepazos de la Pepa, cuando realmente la historia viene un poquito atrás. Cuando comencé como destajista, como actora de destajo en Radio Caracas Televisión, después en mi etapa como productor en la misma planta, en Radio Caracas. Y claro, y cuando hay muchas de las personas que han trabajado conmigo no saben entender al Pedro amigo, a ese otro Pedro que es el trabajador. Eso es una línea muy delgada que atravesarla puede ser muy complicado. A ver, cuando me refiero a este punto en particular, es que quien le tocó ser productor, por ejemplo en Los Pepazos de la Pepa, no la tenía fácil, porque a mí nadie me va a echar cuento. Yo sé lo que es producir y a partir de ese momento sabía cómo animar. ¿Eras un personaje? ¿La Pepa era un personaje? Sí. Y a veces no crees que muchos usan la excusa del personaje para librarse quizás un poco de las opiniones que emiten, como ocurrió también en su momento con La Bomba, que no, son personajes, no son personajes. ¿Qué opinión te merece? ¿Por qué me tocas el punto de La Bomba? Y te va a tocar también el punto de José Gregorio Araujo. Sí, y te explico por qué siempre fue un personaje. Porque en mi cédula de identidad, que aún conservo, aunque esté vencida, yo me llamo Pedro Padilla, yo no me llamo La Pepa. Y siempre intenté hacer un personaje
Para algunos agudo, para algunos un poco desenfadado, pero es que realmente yo me considero que siempre fui como el más fresa de todos, el más inocente. ¿Qué decía verdades? Las verdades tú no las puedes teñir de ningún tinte, simplemente o son o no son verdades. Y creo que eso era lo que no le gustaba a la gente. Sin embargo, otros proyectos, y ya que tratas y traes a colación el tema de la bomba, ellos se llamaban como aparecen en su cédula de identidad. Y siempre se escudaron en un pseudo personaje que no existía. Eran así, punto. Eran ellos. Eran ellos. ¿La Pepa la construiste tú? ¿La impusieron? ¿Fue una co-creación de producción y de Pedro Padilla? La ropa de Marieta Santana, ¿eso es verdad? Sí. ¿Es en serio que era la ropa de la señora Marieta Santana? Sí. Pero, ¿cómo es que esa ropa aún existe? O sea, ¿cómo estaba esa ropa en la tele tuya? No, La televisión. En la televisión, disculpa. A ver, fue un personaje construido por quien en este momento es el nuevo creador de toda esta nueva imagen del noticiero Venevisión, que era Jesús Franceschi, en compañía del gerente general de aquel momento de la televisión, que era Carlos García. Y yo llego a ese personaje y a ese programa, además, yo diría que hasta como por equivocación. En ese momento yo recuerdo estar trabajando como productor en una casa productora en Los Teques, y Sorocaima Martínez, que actualmente, si no me equivoco, es como la jefa de producción de Globovisión. Creo que estuvo, creo que ya no está, creo, no estoy bueno. seguro. Imprecisiones, pero sí tiene, hasta hace poco, si acaso, sí, vínculos con Globovisión. Sí, Sorocaima me llama para pedirme el teléfono de un editor. Y como a las 2 horas recibo una llamada para decirme: vas a formar parte del staff artístico de la televisión. Bueno, a mí evidentemente me costó muchísimo entender, y reconozco que la llamé como 4 o 5 veces, la volví loca, José, porque yo decía, esto es verdad, esto me está sucediendo a mí. Sí, me estaba pasando. Y cuando llegué a la reunión de elenco, que estaba además gente muy querida, Ana Carmen León, que actualmente reside en la República Dominicana y hace un proyecto maravilloso, incluso estuvo con Daniel Sarcos en Se Habla Español. Gaby Guedes, que la recordamos incluso por protagonistas de novela. Arturo de los Ríos, que lo recordamos por Ají Picante. Y estaba Eduardo Franco, que era el cocinero que en algún momento tuvo Televen, Verde que te quiero verde. Estaban todos sentados, y cuando yo llegué a esa reunión me explicaron cómo era mi personaje. Ya la bomba tenía 1 año al aire y yo tenía que llegar a ser el producto de impacto de la televisión, un canal que no era visible, no tenía visibilidad ante los venezolanos, pero que querían hacer historia. Efectivamente comenzó el proyecto, se llamaba Lo que ellas quieren, que era el magazine del canal, y me doy cuenta de la transición que me toca hacer con una promoción al aire. Recuerdo haber subido corriendo desde mi camerino hasta la oficina de producción y decir, se equivocaron, hay una promoción que está saliendo en este momento al aire que dice que voy un viernes a las 7 de la noche. Y me dicen, no, esa es la noticia que te tenemos que dar, que la Pepa sale de Lo que ellas quieren para ahora ser un formato independiente. Ya va, el canal decidió que ibas a estar en un espacio independiente, ya con la Pupi. Sí y no. Bueno, pero a la Pupi la convoco yo. Pero la televisión el canal lo decidió sin autorización. Vamos a ahondar más de eso al regreso, ¿te parece? Vale. Pedro Padilla es nuestro invitado, ustedes quédense ahí, ya venimos con muchísimo más. Esto es Con Voz Propia.
Venezuela, estamos de vuelta con muchísimo más. Esto es Con Voz Propia. Nuestro invitado el día de hoy es Pedro Padilla. Pedro, qué buena conversación. Esto, yo no sé, vamos a ver si traemos café y todo, porque esto pica y se extiende. Bueno, si es algo un poco más picante, también puede ser. Pedro, el canal, nos quedamos en que el canal toma la decisión de hacer un programa especial para ti, ya con el nombre Los Pepazos de la Pepa. Sí. Sin notificar. ¿Y por qué aceptaste? ¿Has podido no aceptar? ¿Tenías ganas, hambre de pantalla, como le hemos tenido todo en algún momento? Pero no el hambre mal vista, sino que me apasiona, me gusta y quiero, y esta puede ser mi entrada. Ah, no. ¿Por qué aceptaste? ¿Por qué no decir, mira, no, ustedes no me consultaron esto? No, eso fue un día lunes y el viernes iba al aire. No tenía compañera y yo entendí que mi misión de vida era caminar de la mano con la industria con la que siempre había querido convivir. Me mimeticé en un ambiente que no era desconocido para mí. Mi grupo de amigos era gente que ya había recorrido este transitar. Simplemente creo que en algún momento me prestaron sus zapatos y comencé a adaptarme a tantas cosas. Fui una esponja en el medio. Pedro, ¿y no crees? Era sabido que en ese punto tú tenías muy buenas relaciones, muy buenos contactos, más allá del talento en pantalla que era evidente. Creo que todavía lo tengo. Y lo tienes, pero en ese momento tenías muchos contactos y la tele quizás necesitaba ese canal de alguien que hiciera el puente para traer y poder hablar. ¿No crees que de alguna manera te utilizaron quizás en el buen o mal sentido de la palabra, no lo sé, pero se aprovecharon de todas esas herramientas que tú tenías, más allá del personaje, más allá del talento? Él es el hombre que puede y conoce a todas estas personas. En algún momento me llegaron a confirmar que cuando pensaron en mí era porque sabían que cuando llegaba alguien a Radio Caracas Televisión, como que quien apadrinaba a esa gente era yo. Me hice amigo de mucha gente y bueno, claro, ellos necesitaban a una cara no muy prostituida en el medio y que de una u otra manera le generara a ellos la confianza de poder tener un contenido basado en la verdad. ¿Y quién mejor en ese momento que conociera a los artistas que alguien que había sido productor y que aunque yo siempre fui productor de variedades, de entretenimiento, la mayoría de mis amigos hacían dramáticos. Y no quisiera mencionar a unos cuantos y dejar a otros tantos por fuera. Pero, por ejemplo, mi relación y mi conexión con Daniel Alvarado viene precisamente de esos pasillos. Mi amistad con Flavia Glesque o con Wanda Disidoro viene precisamente de esos mismos pasillos y de esos mismos estudios de dramático. Ya los demás, Nelson, Mariale, Mónica, Camila, ya con ellos me tocó compartir. Pero compartir profesionalmente. Pero muchos de ellos formaban parte de una nómina a la que yo no pertenecía, pero sí se me hizo muy fácil y lejos de utilizarlos, yo supe ser no solo amigo, sino saber comunicar. Y cuando había un punto que era sumamente álgido, yo no les advertía, pero sabía cómo tocar el punto. Lo que quizás ocurrió con Gladys Ibarra en su momento. Que entiendo que le ofreciste disculpas. ¿Cómo se procesa un dato importante que involucre a un amigo o quizás alguien que no es tan conocido? Esa información que puede, y tú y yo lo sabemos, pueden venirse abajo una carrera. ¿Cómo lo procesas? Bueno, en primera instancia porque uno tiene que corroborar la fuente. Con el caso de Gladys, fíjate, no fue ni siquiera un atropello hacia Gladys. Evidentemente me tocó pedir muchas veces disculpas. Pero en el caso de Gladys,
aunque le ofrecí esas disculpas públicas, se involucró el nombre de una actriz cuando la verdad es que quien en su momento había sido alguien tan cercano a ella era quien presuntamente había cometido un error. Y si me preguntan en este momento, ya hasta el incidente lo borré de mi mente. Pero no solía decir cosas ni poner acciones en el rostro de alguien porque me cayera mal. No le iba a hacer una mala campaña a nadie. Pero si ocurría. En mi caso... En el tuyo no, pero sabías de personas del medio que quizás sí lo hacían, periodistas de la total. Hay una persona que hoy por hoy, de hecho, no me habla. No tengo problema ni siquiera en decirlo. Rocío Higuera. ¿Eran amigos? ¿O simplemente conocidos? Que yo creía, ¿había una buena relación? No, fíjate que yo creía que era buen amigo de Rocío. Sin embargo, en algún momento, en una ida a Margarita, ciertamente me regalaron un anillo. No me pusieron una roca, como dicen. Y Rocío sí llegó a decir precisamente que yo estaba comprometido y que me venía a casar a la ciudad de Miami. Cosa muy distante de lo que sucedió, porque ni tengo relación con esa persona en este momento, ni me vine ni me casé, o sea, no me he casado nunca en mi vida, y creo que fue una información a priori, y nunca lo consultó. Y como eso, te puedo decir que en su momento se le pidieron unas disculpas públicas al señor Robert Bogú por una información que yo no di, que la dio en su momento Karina Zelaya, y a mí me tocó doblegarme y bajar la cabeza muchas veces. ¿Por qué surgió o qué ocurrió entre ustedes dos? Al menos en pantalla no se notaba en esa fricción que había. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Es un episodio que de mi parte quedó en el pasado. Trabajamos 3 años y medio. Yo estuve 4 años con el programa. Ella estuvo 3 años y medio. Nos llevamos bien los primeros 6 meses. 6 meses de 3 años. Después, los siguientes 3 años, no teníamos ni siquiera la cordialidad de saludarnos, ni siquiera cuando coincidíamos en maquillaje. Nuestra relación no era buena. Venía viciada por un comentario que hace Karina Zelaya, más que comentario, una petición. En ese momento ella estaba haciendo un programa llamado La Marimba Farandulera con Diego Capecchi en RQ 910, no, en Radio Rumbos. Ok. Y ella subió a la gerencia general a pedir que me votaran, porque si Diego Capecchi hacía el programa con ella, iban a tener mejores niveles de audiencia. Y yo creo que quien te da la mano y te da la oportunidad de poder comer, tú tienes que ser agradecido. No te pido que te arrastres, te pido que seas leal. Y ella no lo fue. Pasado el tiempo, porque sí, ciertamente, tuvimos muchísimas discrepancias, aunque al aire parecíamos cordiales, parecíamos un equipo. Se comenzaron a sumar episodios en donde decía, vengo desde muy temprano a editar, a las 7 de la mañana, a las 10 estoy cruzando a maquillaje, a las 11 estoy al aire, me quedo todo el día en el canal cubriendo pautas, todo el santo día, incluso la noche, y terminaba mi jornada sobre las 3 de la mañana para regresar nuevamente a las 7. Entonces no me parecía justo que se le pagara un sueldo a alguien que no cubría exteriores. Y con esos episodios, cuando salen de Karina Zelaya, cosa que no me alegró, porque creo que teníamos una dupla que traspasó la pantalla.
me la conseguí en Venevisión en varias oportunidades. Ya cuando yo hago mi transición de la televisión a Venevisión, cuando se me tildó en prensa como de doble espía por estar contratado en la tele e ir a hacer un programa en vivo como Portadas. Y me la conseguí en un par de oportunidades donde no fue muy amable su trato. Y con todo y todo pasé la página. Hoy, ¿hay comunicación entre ustedes? Le hice un episodio de La Excusa, que es el programa que tengo acá en EBTV. La invité, me dio la entrevista y por algo que ella dijo se volvió a disgustar porque se utilizó en promoción. Pero creo que son episodios que lastimosamente a ella le va a tocar transitar una y mil veces. Y la lección de este viaje la elige uno. Yo no tengo problema con Karina Zelaya. Genial. No puedo saber si ella los tiene contigo. Si ella los tiene conmigo. Pedro, tenemos que marcar una pausa. Al regreso me gustaría saber cómo se lleva eso de competir con uno de los programas más vistos, porque era, si se quiere, estaban en la misma franja horaria con La Bomba. Y era en ese momento uno de los programas más vistos. Incluso se llegó a hablar de dificultades, problemas, dimes y diretes con José Gregorio Araujo, quien en ese momento era el conductor de La Bomba. ¿Y tú? ¿Qué pasó con todo esto? ¿Por qué la polémica? ¿Realmente la polémica vende? ¿Es importante la polémica en este medio? Si alguien sabe de polémica, ¿eres tú? ¿Yo? Sí, y bastante. Al regreso nos hablas un poco, nos das lección, nos das cátedra de eso. Ustedes quédense y ya venimos con muchísimo más. Esto es Con Voz Propia. Venezuela, estamos de vuelta con muchísimo más. Esto es Con Voz Propia. Gracias a ustedes por regalarnos el privilegio de su tiempo. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, suscribirse, porque nos están viendo también a través de nuestro canal de YouTube y valoramos muchísimo cada uno de los comentarios que nos dejan, e incluso las críticas, que son importantes siempre y cuando estén enmarcadas en el respeto. Aunque hay críticas que, aunque vengan desde el irrespeto, bueno, tenemos que estar preparados para que eso ocurra. Hay que aprender que este viaje es personal y quien te critique te hace cada vez más fuerte. Te han hecho muy fuerte las críticas, y al principio hubo algún momento donde sí afectaban, sí dolían, sí incomodaban. Sí, claro, yo llegué a llorar. ¿Llegaron a juzgarte por tu aspecto, por tu color de piel? ¿Hubo ese tipo de enjuiciamiento por parte del público o de la televisión, de los canales? No. Los ojos resolvían eso, sí que había un problema. No, esto no ha sido un salvoconducto en mi vida. No. Pero sí afecta, y afecta muchísimo. Yo creo que el que está detrás de un dispositivo y tiene la oportunidad de agredir a otra persona no sabe realmente el daño que le está haciendo. Y recuerda que yo soy además de una época que existían columnas especializadas para socavar tu psiquis y decir cosas, improperio, por ejemplo, improperios, donde podías perder hasta la cabeza. Yo recuerdo que la persona que escribía, por no decir el género, porque para mí jamás fue un batacazo, ni lo será. Y sabes a qué me refiero. Claro. Porque ese señor no fue bueno. Ese señor fue muy malo. ¿Contigo o con muchos? Con la gran mayoría. Él llegó a decir, por ejemplo, que no me daba 2 meses al aire. Pues su batacazo se le cayó. Usted no es un batacazo. ¿Han pasado cuántos años después de eso? No sé. Desde el 2009 hasta la fecha. Sí. Y no se cumplió el batacazo. Pero la otra señora, por cierto, que tampoco es un batacazo,
que le respeto sus años de trayectoria, tanto a él como a ella, también me hizo mucho daño. ¿Cómo se llama? ¿Te hicieron daño o intentaron? ¿Sí lo lograron en algún momento? ¿Sí lograste sentir que hacía mella cada uno de esos comentarios? Claro, yo recuerdo cuando me tocó salir de la tele y sentarme a negociar en Venevisión. Yo llegué a tener una revista y un periódico en mis manos donde me tildaban de doble espía. Y cuando fui a entregar mi carta de renuncia, que por cierto, contestando un poco acerca de la rivalidad, exacto, en ese momento entró el señor José Gregorio Araujo, el señor Álvaro Montenegro, el señor Juan Carlos Ariza, además, bueno, comandados por el jefe mayor o ex jefe de Televen, a quien no le... Fíjate, es a la única persona que no le guardo rencor, que es el señor Germán Pérez Naín. Porque él era un ejecutivo y él tenía que priorizar el éxito de su planta televisiva. Pero a los demás monigotes sí no les puedo tener cariño. Yo recuerdo que pidieron mi cabeza y mucho se tituló en prensa. Bastante lloré. ¿Por qué? Porque incluso el enseñamiento contra ti, la rueda de pescado, como dicen por ahí. Me hice la pregunta y me la respondió casualmente una ex productora de La Bomba. Hace muy poco, casualmente, tenemos muy buena relación. Y me dijo, tienes que entender que en ese momento Televen tenía todo el dinero del mundo. Y lo único que ellos querían era posicionar el programa bandera del canal. La orden de Televen siempre fue, sáquenlo. No queremos que esté. No queremos que llegue a la noticia. Paradójicamente, el siguiente día, la señora Mónica Naranjo me reconoce en la rueda de prensa y me dejó hacerle todas las preguntas que yo quisiera. Y lo paradójico del asunto es que hoy trabajamos en esta empresa, pero mañana no sabemos dónde vamos a estar. La polémica vende. Se puede estar en este medio sin estar en la polémica. Por ejemplo, hay casos como el de Maite. Al menos yo no he sido una mujer polémica. Y existen muchos otros que sin tanta polémica... Pero hay personas que pareciera que son polémicos incluso sin buscarlo. Porque no, ya va. Porque a ver, su carrera, tú eres experto. Porque su carrera está basada en eso. ¿Qué de ingenuidad en ti? Sí, claro. Sí, claro. ¿En qué aspecto? En el medio, tiene ingenuidad y cosas del medio. Yo todavía puedo caer en cosas. Sí, últimamente, recientemente, en los últimos tiempos, a menos acá en Miami, has caído en cosas. Bueno, cuando decimos caído en cosas es que has cometido errores, bueno, o que has sido... A lo mejor errores como aceptar hacer un proyecto donde la paga es muy poca o a veces no llega. Todavía caigo. Soy ser humano, no soy una máquina. Pero suelo ser más ingenuo en la parte friendly, en la parte amistosa. Ahí soy más ingenuo. Ahí caigo como redondito. Hablando de amistades, documentándonos para esta entrevista, Andreina Álvarez era una persona que constantemente aparecía en tus respuestas, en tus conversaciones. Era una gran amiga. Luego fuimos viendo que el nombre de ella fue desapareciendo, ya no la nombrabas. ¿Siguen siendo amigos? ¿No son amigos? Al regreso conversamos de eso. ¿Sí? Ya venimos con muchísimo más. Esto es Con Voz Propia.
Venezuela, continuamos con más de esta gratísima, muy grata e interesante conversación junto a nuestro invitado Pedro Padilla. Pedro, amistades. El medio, estoy seguro que te ha regalado o has conquistado grandes y has cultivado grandes amistades. Otras que han sido grandes y se han ido, otros que han pasado, han dejado, han cumplido una misión y listo, y otros que aún están. Hablábamos en el bloque anterior de Andreina Álvarez, perdón. Andreina Romero es mi compañera de radio. Andreina Álvarez. Grandes amigos, me pregunto, ¿siguen siendo amigos o no? Porque de un tiempo para acá ni tú la nombras a ella ni ella te nombra a ti. Ok, fíjate, el término amistad lo comencé a dosificar de cierta cantidad de años para acá. Todavía cuando yo llegué, y ahí le hago la continuidad al tema de la ingenuidad. Todavía cuando yo llegué a este país hace 7 años y unos cuantos meses, creo que le regalaba el término amistad a mucha gente. La verdad es que sí filtré muchas de mis relaciones, y aunque sí hubo una ruptura, es primera vez que lo digo de hecho, aunque sí hubo una ruptura, en noviembre del año pasado nosotros hicimos un proyecto en conjunto que era un microteatro que se hizo en el Teatro Tower en la calle 8. Y fue la primera vez que tuvimos cercanía después de, si no me equivoco, 3 años. No hubo una conversación. Quizás por eso no doy mayor detalle sobre este tema. No hubo una conversación, no hubo una discusión. Simplemente yo bajé el switch y entendí que cada uno debía transitar un camino, que íbamos por caminos distintos. Ok. Y no con esto quiero decir que ni que soy malagradecido, ni que no sienta algo bonito, pero a veces la gente debe ir en direcciones diferentes. Cada quien tiene la oportunidad de ir a la revolución que bien le parezca. Y solo el que está allá arriba es el que sabe si en algún momento nos vamos a reencontrar. ¿Te gustaría? Yo creo que a todo el mundo le gusta tener afinidad con la gente. Pero vuelvo y te repito, no todos vamos a la misma revolución. Y hay momentos donde tú vas caminando de la mano con alguien y cuando te toca arrastrar a esa persona, llámese familia, llámese pareja, llámese amigo, hay un momento de la vida donde te cansas y comienzas a caminar tú por independiente. 18 de enero. 18 de enero. ¿Qué significan los 18 de enero para ti? Una mezcla de emociones. En ese momento sientes que empezaste a caminar solo. Sientes que es la fecha donde vuelves a nacer y también te marca un deceso. Porque un 18 de enero me tocó comenzar mi vida independiente, porque para nadie es un secreto que yo vivía con mi familia en Venezuela. Esta es mi primera vez viviendo solo. Y marcaba el final de una historia vivida en aquel momento con 41 años. Hoy con 48. Y han sido 7 años de hermoso aprendizaje, de crecimiento, de entendimiento de, como te vengo diciendo a lo largo de esta entrevista, de mi propio viaje.
un viaje que no me permitió la despedida de un ser querido como mi mamá, que apenas tiene 4 meses que se me fue sin estar enferma. Hablando con ella incluso la tarde-noche del 30 de noviembre, y se me fue un 1 de diciembre. En esos momentos no piensas, o alguna vez has pensado que fue un error esa decisión. No. Nunca. No. Un error es cuando tiendes a delinquir. Un error es cuando te juegas la vida por querer ser parte del rebaño. Y sin embargo, hasta eso es un aprendizaje. De lo malo también sacas cosas buenas. El venirme a vivir a Estados Unidos me dio la apertura, por ejemplo, decirle a mi mamá todos los días que hablaba con ella, porque hablaba todos los santos días, el cuánto la amaba, cosa que no sucedía en Venezuela. La distancia la cerca. tenía ahí. La distancia cerca. La distancia cerca me permitió entender que la responsabilidad es gloriosa. Yo en mi casa en Venezuela jamás pagué ni un recibo de luz. Aquí me toca pagarlo absolutamente todo. ¿Y cómo se lleva eso? ¿Hasta qué punto o en qué momento dices, hey, vine a esto, pero mientras eso llega, tengo que moverme, tengo que buscar otras cosas, tengo que hacer algo adicional? Que ya no es el medio necesariamente, que ya no son las luces, el maquillaje, el show business. ¿Cómo, es difícil entenderlo? Ya tú venías con la claridad de, hey, voy a lo que voy a perseguir un sueño, un objetivo, pero en el interín hay que resolver. No, yo lo entendí incluso desde Venezuela. Recuerdo que estábamos en el estudio de portada y cuando se lo comuniqué a mis 2 compañeras con las que más compartía, que era Kerly Ruiz y Mariela Celis, le dije, me voy a vivir a Miami. Y recuerdo que sus palabras fueron, ¿qué vas a hacer en un lugar donde están todos? Y yo le dije, cualquier cosa haré. Y cualquier cosa he hecho. Yo me vine con la lección de vida y con una misión que yo tenía que aprender a doblegar las piernas, a bajar la cabeza, que yo en este país no era nadie, que yo venía a construir una vida. ¿La has construido? ¿En qué etapa está tu vida al regreso? Ya nuestro último segmento, lamentablemente. Me parece muy corto. Sí, es poco, pero vendrán una segunda parte, vendrán más visitas a Miami, vendrán nuevos proyectos y estoy seguro que así será. Esperemos que lo estén disfrutando tanto como nosotros. Ya venimos con la última parte. Esto es Con Voz Propia. Venezuela, llegamos a la parte final o al último bloque de esta gratísima conversación, esta entrevista maravillosa de este especial que estamos haciendo desde la ciudad de Miami, y un invitado obligatorio tenías que ser tú. Al final te voy a explicar por qué, puntualmente por qué. Agradezco muchísimo que tengas esa... Eres emotivo, pero hay personas que, aunque yo soy súper llorón, pero sabes, uno no se permite llorar con cualquiera. Frente a las cámaras siempre hay un tema de no mostrar debilidad, y agradezco y valoro muchísimo que te abras y además que puedas compartir toda esa sensibilidad con el público. ¿Qué viene? En ese camino que has mencionado en varias oportunidades que estás construyendo, esa vida, ¿en qué nivel estás? ¿Qué falta? Bueno, yo he pasado en este país por muchos desniveles. Altibajos. Y de trabajar, y como sé que estas marcas no existen en Venezuela, sí, no hay problema decirlo, de trabajar en una tienda
como 7-Eleven. Una tienda departamental. Que no es ni siquiera departamental, es un pequeño shopping, un pequeño store, perdón, donde consigues muchas cosas. ¿Haciendo qué allí? Bueno, básicamente recibía mercancía, era como quien le tocaba toda la parte logística de la tienda, incluso hasta atender. Y fíjate, yo no escondo la realidad. Gente como Osman Aray, Chino Miranda, Nacho, muchísima gente pasó por ese 7-Eleven porque es que además no me iba a esconder. Yo me fui a trabajar en el mero corazón donde viven los venezolanos, claro, en el Doral, porque yo sabía que el trabajo dignificaba. ¿Qué es lo que viene? Yo tengo desde hace un año exactamente un programa en EBTV, bastante humano, para resolver los issues que tiene todo aquel televidente por resolver. Si te sientes identificado, pues bienvenido sea que tengas conexión con ese invitado y la manera como ese invitado resolvió esas interrogantes. Pero si no la tienes, tranquilo, es puro entretenimiento. Pero cuando había el reconocimiento de las personas que yo lo catalogo como la mirada de C, pero me hago el loco, cuando te reconocen que la gente, que el movimiento es este. Tú eres... ¿Qué pasaba? Y estabas de repente en ese espacio que no era el que las personas esperaban, donde te conocieron, donde esperaban verte. ¿Te hacía sentir mal en algún momento? El ego, No. ¿cómo dominas el ego? Porque el artista tiene un ego y es importante, no hay que satanizarlo. No te afectó nunca. Pero el traje de artista tú te lo quitas. Eso es una vestidura. Cuando a ti te toca salir de tu zona de confort y dejas una patria atrás, que no tienes familia, sino a distancia, que no tienes olores, sabores ni sensaciones de tu país, de tu tierra. Cuando tú comienzas a priorizar otras cosas en tu vida, tu propio viaje, tú comienzas a entender que ninguno de esas personas que en algún momento llegaron a decirme, ay, pobrecito, ¿qué haces detrás de ese mostrador? Nadie de esas personas me pagaba la renta. Punto. Entonces entendí que uno se hacía fuerte y que hacías una gran coraza. Yo no estuve en vano en 7-Eleven. Yo aprendí un trabajo. Aprendí a ganarme la vida. Aprendí a ser gente. Y comencé a pisar tierra. Allá quien vive en este país o en cualquier otro y todavía vive la vida efímera. El migrante no precisamente vive la vida efímera. El migrante trabaja, como lo hicieron los portugueses en nuestro país, los chilenos, los chinos, los brasileros, los iraníes y todos los demás. Pero tú sabes que de hecho dicen siempre, no, es que el venezolano es muy trabajador, no, el inmigrante es trabajador, no le queda alternativa, sea de la nacionalidad que sea. Pedro, en ese viaje del que tanto hablas, asumo que lo estás haciendo en un avión, asumo, espero que así sea. ¿Hay copiloto? Te lo tendría que decir así, como los estados de las redes sociales. Estado sentimental, complicado. ¿Qué tan complicado del 1 al 100? 0 es nada y 100 es mucho. Es que tú sabes que es difícil. Si ya es complicado convivir con la familia, es muy complicado conocer a alguien que además no tiene tu cultura. Ah, ya dijiste que no es venezolano. Yo no he dicho lo contrario. Bueno, dentro de Venezuela conviven muchísimas culturas también. Está la zuliana. ¿Sabes qué es complicado? Que cuando nosotros, y aquí no tengo problema en, ojo, evidentemente tengo problemas en revelar cosas porque además no se dedica al mundo del entretenimiento. Pero cuando
nosotros los venezolanos somos tocones, somos efusivos. Como dice George Harris. George dice algo como nos encanta decirle mi amor y mi cielo a todo el mundo. Sí. Y esta gente puede llegar a ser tan fría como una panela de hielo. Solo que nuestra latinidad hace posible que muchas veces esa panela de hielo se derrita y acortamos distancia. Pero sí es situación medio complicada. Pero el tiempo se agotó. Hay dos opiniones que me gustaría pulsar contigo, muy breve. La primera, cómo ves la televisión venezolana desde fuera. ¿Cómo ves a un nuevo dramático? Hay intentos como espectador simplemente, pero como un espectador que sabe del medio, ¿cómo evalúas el tema de la televisión venezolana? Y número 2, lo de la ropa de Marieta Santana, que eso no me quedó claro, rapidito antes de despedirnos. Sí, te respondo la primera. Correcto. La segunda, que es mucho más rápida. En el caso de la ropa que utilicé en los pepazos de la Pepa, ciertamente eran de Marieta Santana. Recuerda que Marieta, después de Radio Caracas Televisión, ella hizo una temporada de A Puerta Cerrada en la televisión, un proyecto que además funcionó a media. Bueno, yo diría que funcionó porque era Marieta Santana, lo que podía funcionar en un canal que no tenía mucha visibilidad. Y bueno, y efectivamente, como ella utilizaba muchas prendas con lunares, al ellos denominarme, al denominarme la Pepa, pues utilizaron mucha ropa de Marieta. No la llevé con mucho orgullo, porque me daba pena. Sí, a ti te avergonzaba la Pepa. Y bajaba la cabeza. Pero gracias a la Pepa, hoy por hoy puedo decir que cuento en mi haber con hacer alfombra roja de premios Lo Nuestro, alfombra roja de premios Latin Billboard, haber hecho Miss Universo, hacer un programa para Honduras, hacer un programa para la plataforma de Estados Unidos y además estar en EBTV Miami. ¿Te reconciliaste con la Pepa? Sí, claro, entendí que para tener un futuro uno tiene que reconocer el pasado. Y contestando la primera... la televisión. Me preocupa el silencio, las pausas. No, creo que tendría que agradecer profundamente que todavía hay gente que quiere luchar por una industria que lastimosamente, si la tuviese que definir, la defino con un luto activo. Creo que hay que ponernos en los zapatos de esa generación de oro que hizo una muy buena televisión y que el aprendizaje es que tenemos que no solo documentarnos en una universidad, tenemos que aprender a vibrar en color, en alto, sentir lo que hacemos. Y esa es la cátedra que hoy me has dado. Que no viniste a improvisar, que viniste a ejecutar. Fíjate que pensé que me ibas a preguntar y estuve estudiando esa respuesta millones de veces, de cuánto tiempo tenía fuera del país y que si tenía pensado regresar. Y no sabes cuántas veces le di la vuelta por no herir susceptibilidades. Digamos que hay un capítulo, pero la historia se seguirá contando. Pedro, gracias. Sí. Gracias infinitas por disponer de tiempo, gracias por cederme este espacio. Disculpas. No, que no, eso interno. Chiste interno. Tu arroba, ¿cuál es tu arroba? Arroba Pedrito-Padilla. En Instagram, que es la única que realmente manejo. TikTok. No. Yo soy dinosaurio. A los 49 años ya no me siento tan explosivo. Pedro, gracias. No hay forma de que la gente que hace televisión hoy la esté haciendo sin que hayan existido personas como tú en esa industria y que sigan haciendo aportes interesantes a los medios venezolanos. Y no hay industria sin personas como tú
que sepan documentarse para venir a hacer una entrevista. Te lo agradezco muchísimo. Qué grata manera de dar lección. Viniendo de ti, créeme que es un honor y un halago. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden, las historias siempre serán mejor contadas cuando se hacen con voz propia. Hasta pronto.